Construyendo Futuro. Instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República 2021-2022. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial sobre la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República para la legislatura 2021-2022, escenario en el que el presidente Iván Duque exaltó el valor de los colombianos para enfrentar las dificultades derivadas de la pandemia por el COVID-19, al tiempo que destacó los históricos programas de ayuda gubernamental con lo que se ha protegido a millones de hogares colombianos. También hizo un balance legislativo del último año, el más exitoso en las últimas 2 décadas. Durante su intervención en la instalación de un nuevo año legislativo, el jefe de Estado recordó al personal médico que ha batallado en esta pandemia por el COVID-19. Adicionalmente, destacó los avances del Plan Nacional de Vacunación. A esos héroes y heroínas de todo el sector de la salud, también los celebramos hoy y les decimos gracias, gracias por ser la primera línea de la vida en nuestro país. Hoy puedo informarles con satisfacción que hoy en nuestro país llegaremos a 24 millones de vacunas y que nuevamente sobrepasaremos las metas que nos trazamos para el mes de julio. Asimismo, puedo garantizarles que este año llegaremos a la meta de vacunar 35 millones de colombianos y así, unidos, vamos a recobrar nuestras vidas para concentrarnos en el futuro que nos merecemos como nación. El mandatario de todos los colombianos resaltó que el gobierno logró sacar adelante proyectos sociales que han ayudado a mitigar los efectos de la pandemia con programas como el PAEF, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Matrícula Cero, al cual calificó como la mayor conquista social educativa que ha alcanzado el país. Desarrollamos con ustedes mecanismos para proteger el empleo y resguardamos a más de 4 millones de empleos formales, ayudando a más de 194.000 empresas por medio del PAEF, subsidiando el equivalente al 40% del salario mínimo para todos los trabajadores. Amigos, los trabajadores fueron el centro de nuestras acciones y con solidaridad evitamos que 4 millones de colombianos regresaran a la pobreza. Gracias a su trabajo y a un trabajo coordinado, se crearon rápidamente programas para llevar asistencia económica a más de 3 millones de compatriotas que nunca habían recibido la ayuda del Estado. Programas como Ingreso Solidario, los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros enfocados en los adultos mayores, ayudaron a sobrellevar los efectos de la pandemia sobre los ingresos de tantas familias. La respuesta rápida de este gobierno y de toda la institucionalidad hizo que entregáramos 14.6 millones de canastas nutricionales casa por casa e implementamos el plan de alimentación escolar para llevar comida a los hogares de 5.600.000 niños y niñas en todo el territorio nacional. Estas medidas de apoyo a los colombianos más vulnerables en respuesta a la pandemia fueron complementadas con medidas de más largo alcance, alineadas con los pilares que definimos desde el inicio de mi mandato, destinadas a crear igualdad de oportunidades en nuestra sociedad bajo el marco de la legalidad y así avanzar hacia una mayor equidad. En este sentido, hemos trabajado para que en nuestro país la educación pública universitaria
técnica y tecnológica pueda ser gratuita para los estratos 1, 2 y 3 mediante la creación de matrícula cero dentro de la estrategia Generación E. Esta gratuidad en la educación universitaria, técnica y tecnológica pública, prometida en campaña y que interpreta un anhelo de décadas, tengámoslo claro, es la mayor conquista social educativa que ha alcanzado Colombia y juntos la dejaremos para siempre en nuestro país. Apreciados congresistas, en el aspecto de la producción, mientras el COVID-19 paralizaba al mundo, nosotros continuábamos invirtiendo en infraestructura y en asegurar el abastecimiento de alimentos en la mesa de los hogares colombianos. Es así que marcamos un hito de la ingeniería al cruzar el túnel de la Línea, al iniciar la construcción del Metro de Bogotá y completar más de 2.000 kilómetros de vías nuevas y mejoradas. Asimismo, se preservaron las cadenas productivas de alimentos. En este esfuerzo fueron indispensables los transportadores que no se detuvieron, los agricultores que no cesaron sus jornadas y los millones de colombianos que con resiliencia persistieron en su empeño de hacer patria en medio de las tribulaciones. A propósito de los bloqueos registrados recientemente en el país, el presidente Duque reiteró ante el Congreso de la República que la protesta pacífica se garantiza y se refirió particularmente a la expresión cortes de rutas. Veamos. Como sociedad, debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. No existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa. Esa obstrucción es un delito, sin ambivalencias, sin licencias morales. Y óiganmelo bien, los bloqueos no son cortes de ruta, los bloqueos son cortes de vida. No hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos. En línea con esto, el presidente Duque habló de las instrucciones que ha impartido a los miembros de la fuerza pública para que se respete y se garantice la protesta social pacífica y a su vez se actúe con contundencia frente a hechos de vandalismo o violencia. Honorables congresistas, con esa misma forma de corazón con la que ustedes aplauden a los héroes de Colombia, he dado claras instrucciones para que todos los miembros de la fuerza pública se comprometan con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica. Y también les he dado instrucciones precisas para actuar con contundencia, utilizando todas las herramientas de la Constitución para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas. Respecto a la ley de inversión social, el jefe de Estado colombiano aseguró que se construirá entre todos y que es el acto de desarrollo humano más grande de las últimas décadas. Esto se concreta en el proyecto de ley de inversión social, que es una apuesta por continuar con ingreso solidario, una renta básica de emergencia hasta diciembre del año 2022. También crear nuevos empleos para los jóvenes, subsidiando el equivalente al 25% de un salario mínimo por cada trabajo nuevo creado para personas entre 18 y 28 años. Ampliar el subsidio mínimo de trabajadores formales hasta diciembre del 2021 y hacer del programa Matrícula Cero una política de Estado. Todo esto en un marco de austeridad en el gasto público y, por supuesto, de lucha contra la corrupción y la evasión. Esta apuesta social llegará a un poco más de 11 millones de hogares
y significará la verdadera revolución social de nuestros tiempos. El presidente Iván Duque terminó su discurso enviando un mensaje de esperanza a todo el país e invitando a construir entre todos. Vacunémonos contra el pesimismo, vacunémonos contra el resentimiento, vacunémonos contra el odio, vacunémonos contra el desaliento. Tenemos la obligación de caminar adelante, escuchándonos mejor y hallando consensos. La legislatura 2020-2021 fue la más exitosa de los últimos 20 años en nuestro país. Se aprobaron un total de 48 proyectos de ley y un acto legislativo. Veamos el siguiente balance. En el último periodo de sesiones ordinarias, el Congreso de la República aprobó un total de 48 proyectos de ley y un acto legislativo, lo que a juicio del ministro del Interior, Daniel Palacios, se trató del mejor balance legislativo de los últimos 20 años. Cerramos una legislatura exitosa que comprende 49 leyes aprobadas del Gobierno Nacional, en el periodo legislativo pasado 25, en este periodo 24 leyes, todas sumamente importantes, una agenda que trabajamos de la mano con el Congreso de la República. Es así que en el sector del interior cumplieron su trámite. El acto legislativo y la ley reglamentaria que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas y adolescentes como pena máxima para quienes cometen este tipo de delitos. En el sector justicia fueron aprobadas normas como la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como la ley antidopaje, también la ley de depuración normativa. También se encuentra la ley de prohibición al castigo físico a menores, para acabar con este tipo de prácticas violentas para la educación de los niños. En materia de reactivación económica, quedó fortalecida con la ley de ampliación del PAEP, que tuvo vigencia hasta marzo y que ha sido un alivio a la nómina de las empresas con subsidios del Estado entre el 40 y 50% de un salario mínimo mensual para enfrentar los estragos de la pandemia. La ley de alivios financieros para el sector agropecuario, la ley de trabajo en casa que establece las reglas de juego para la relación laboral de quienes trabajan desde sus hogares y no es lo mismo que el teletrabajo. La ley de inmunización contra el COVID que dio piso legal al Plan Nacional de Vacunación y ratificó lo anunciado por el gobierno en materia de gratuidad. La ley del turismo que garantiza medidas tributarias y de incentivos para este sector que ha sido calificado por el presidente Iván Duque como el nuevo petróleo de Colombia. En asuntos internacionales, se ratificó el acuerdo para que el Banco Europeo de Inversiones establezca una representación regional en Colombia, así como el Tratado Colombia-China de traslado de personas condenadas en esa nación. En el sector minero energético, se aprobaron las leyes de la reglamentación del sistema de regalías para garantizar los recursos para la inversión en las regiones. Finalmente, en el sector de vivienda se sancionó la Ley de Vivienda y Hábitat, que reconoce la estrategia de vivienda como una política de Estado. Uno de los temas que ha sido más retador en el último año por cuenta de la situación generada por el COVID-19 es el económico. Es por esto que el Gobierno Nacional le apuntó a la reactivación de la economía por medio de leyes que buscan proteger el empleo, impulsar el emprendimiento, apoyar la recuperación y la competitividad de los diferentes sectores. El Gobierno Nacional sacó adelante importantes leyes para reactivar la economía del país debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Es una medida excepcional y temporal que busca regular las situaciones en que estamos viviendo, por ejemplo, con esta pandemia. 2. Regula la desconexión laboral. ¿Esto qué significa? El ambiente familiar con el ambiente laboral en la casa se debe regular y lo está haciendo la ley. 3. Los elementos de trabajo. Los elementos de trabajo deben ser concertados con el empleador y trabajador. 4. Todo lo que tiene que ver con la conectividad. La conectividad aplica a aquellos trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos, que devengan el subsidio de transporte cuando está en su casa, en lugar de pagarle subsidio de transporte, se le paga subsidio a la conectividad y de esa manera el bolsillo del trabajador no se disminuye. También se destaca que la relación laboral continuará bajo los términos pactados al inicio del contrato, con el fin de que el empleado cuente con los mismos derechos y garantías. Por otra parte, con la sanción de la Ley del Turismo, el Gobierno Nacional y las entidades del sector buscan fortalecer su formalización y su competitividad, promover la recuperación y reactivación de la industria turística y fomentar la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos.
Esta nueva ley también entrega una serie de incentivos tributarios que permiten generar una sostenibilidad en nuestras empresas, logrando obtener 0% en tarifa de impuesto a consumo, 0% en el IVA en la tarifa hotelera y 0% del IVA a las artesanías, entre otros impuestos. Finalmente, con la Ley de Emprendimiento se busca facilitar el nacimiento de nuevos emprendimientos, empresas y a incentivar la creación de nuevos empleos. La ley es integral y fue diseñada a la medida de todos los emprendedores, sin importar el tamaño de sus negocios. Brinda un marco regulatorio moderno que facilita el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas y el fortalecimiento de los ya existentes. Con la ley, Colombia se convierte en un referente a nivel regional, como una nación que impulsa la transformación de su economía y de su ecosistema emprendedor a través de regulaciones pensadas para favorecer el nacimiento, crecimiento y consolidación de las MIPYMES. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque ratifica su compromiso con la reactivación segura, paulatina, ordenada y coherente. El gobierno nacional le apunta a la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19, por lo que fue sancionada la ley de vacunas que a la fecha registra importantes resultados. El gobierno nacional logró abrir las puertas para la vacunación masiva, segura y gratuita en el país gracias al apoyo que dio al trámite en el Congreso de la hoy en día Ley 2064 de inmunización contra el COVID-19, que fue sancionada el 9 de diciembre del 2020 en Ibagué. Se complementó con una reglamentación de uso de emergencia para la vacuna expedida por el Ministerio de Salud y permitió establecer el marco regulatorio para la inoculación contra esta enfermedad y el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación. Un plan nacional de vacunación equitativo, basado en la solidaridad, en el interés general y en la participación de todos los entes nacionales y todos los sectores sociales y económicos del país para lograr esa vacunación que es la que nos permitirá la reactivación segura de este país, tanto económica como social y cultural. Dentro de los logros obtenidos con la entrada en vigencia de la norma están la declaración de la vacunación como asunto de interés general, el establecimiento de mecanismos para la mejora de los esquemas de producción de medicamentos y de vacunas para atención del COVID-19 y la instauración de mecanismos para lograr el aporte de recursos privados para el financiamiento de la adquisición de biológicos. También potenciamos la participación del sector privado con la vacunación de más de 2 millones de vacunas disponibles adquiridas a través de los convenios del Gobierno Nacional y que ha hecho de Colombia el único país en el mundo que ha tenido la posibilidad y la capacidad de abrir el espacio al sector privado para la implementación y participación dentro de su Plan Nacional de Vacunación. El presidente Iván Duque resaltó que esta norma ha sido una herramienta muy importante para Colombia, que le ha dado instrumentos al Estado para ejecutar acciones de emergencia para adquirir las vacunas necesarias para enfrentar al COVID-19 y que gracias a esto el país lleva alrededor de 24 millones de dosis aplicadas. Afirmó el ministro de Salud que, para un país que avanza, la vacunación ha sido estrategia única, piramidal y fundamental del gobierno nacional. Otro de los ejes fundamentales del gobierno nacional ha sido la protección a la niñez. Sin duda, la prisión perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes y la imprescriptibilidad de delitos sexuales, entre otras leyes, es un legado histórico que el gobierno del presidente Iván Duque le deja al país. La prisión perpetua para asesinos y violadores de menores de edad y la imprescriptibilidad de delitos sexuales, entre otras, hacen parte de la apuesta histórica del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez por la protección de la niñez y la adolescencia. Hoy se marca este hito y como colombianos podemos decir que a partir de hoy se materializa la prisión perpetua para quien pretenda violar o quitar la vida a un niño. Y esto reivindica en los 30 años de nuestra Constitución lo que dice el artículo 44. Los derechos de los niños están por encima de los demás y quien abuse de esos derechos tendrá la sanción excepcional que contempla nuestro país. Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó que con esta ley se busca el amparo integral de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. La cadena perpetua se podrá imponer cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual,
incesto o en homicidio agravado cometidos contra niños, niñas y adolescentes. A esta ley se suma la de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad, la cual permite que estos hechos puedan investigarse y sancionarse en cualquier momento, sin que haya un límite de tiempo para ello, y la ley que prohíbe el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de crianza. Estamos haciendo historia en Colombia y es un paso que damos en la protección de la niñez y adolescencia. Se suma a todas las acciones en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes, en el cual estamos buscando generar entornos protectores, donde primen el diálogo, el respeto, los límites. Asimismo, el presidente Duque firmó la Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio de 2021, que crea el registro de deudores alimentarios morosos y estableció medidas adicionales para garantizar el pago de dichas obligaciones. De esta manera, el Gobierno Nacional ratifica cada día su compromiso con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. Con la Ley de Transición Energética se cumple con una promesa de campaña del presidente Iván Duque Márquez y se le da continuidad a la política de transición energética, la cual permite atraer inversión y consolida al país como un referente y líder regional para avanzar en las metas de reducción de la huella de carbono en el mundo. Colombia se convierte en líder en transición energética al incorporar fuentes renovables no convencionales de generación de energía, gracias a la creación de incentivos tributarios, almacenamiento de energía, captura y reducción de CO2, así como reconocer al hidrógeno verde y azul como fuentes de producción, entre otras. Estamos haciendo historia, porque hoy acá se ha sancionado la Ley de Transición Energética para Colombia, que va a ser una herencia que será siempre recordada. Consolida todo el marco fiscal, comercial y regulatorio para la transición energética, ampliando los incentivos a nuevas fuentes de energía renovable no convencional como el hidrógeno verde. Con la ley se da apertura a la inversión en este sector de la economía y es referente y guía regional. Gracias a todo este esfuerzo, Colombia ha sido aceptada como miembro de la Organización Internacional de Energía, como el país líder de esta transición energética en América Latina y el Caribe. Colombia cuenta con 13 granjas solares con una capacidad instalada de 206 megavatios. La meta en 2021 es llegar a aproximadamente 570 megavatios. Tenemos entre proyectos instalados y proyectos por instalar para agosto del año 2022 2.500 megas de energías renovables no convencionales. Más de 16.000 familias cuentan con el servicio de energía gracias a la instalación de paneles solares en sus hogares. La vida pues nos cambió, tanto para estudiantes, para amas de casa, para los maestros. En las casas pues lógicamente pues que las familias están viviendo un momento muy especial, donde muchos los que pueden tener acceso a internet. El gobierno nacional tiene grandes proyectos como la construcción de 16 parques eólicos en La Guajira, que contará con una inversión cercana a los 10 billones de pesos y generarán 11.000 empleos. Con la Ley de Transición Energética se consolida el liderazgo regional de Colombia en energías renovables no convencionales. Con la Ley contra los Delitos Ambientales se espera endurecer las penas contra afectaciones al medio ambiente, que incluye 6 nuevos delitos y que se convierte en otra apuesta histórica del gobierno del presidente Iván Duque. En tiempo récord, el Gobierno Nacional obtuvo un logro legislativo con la aprobación de la Ley de Delitos Ambientales que permite avanzar en la protección del medio ambiente y refuerza la lucha contra la deforestación en el país. Sobre esta importante iniciativa, el ministro de Ambiente señaló: Este es un proyecto de ley que se presentó y se avanzó prácticamente en 3 meses, muy importante para los colombianos, para nuestro país. Hemos venido trabajando en una gran estrategia nacional de lucha contra la deforestación y la protección de nuestra biodiversidad. Y en esta ley vemos plasmados muchas de esas acciones que hoy venimos trabajando, pero que necesitábamos a través de una ley de delitos
fortalecer. Esta ley de delitos pone la deforestación como un delito, pero además endurece las penas contra los delitos que tienen que ver con el medio ambiente. El tráfico de fauna, la lucha contra la deforestación, la promoción y financiación de acciones de deforestación, la promoción y financiación de acciones en contra de la biodiversidad. Y hoy consolidamos esa gran estrategia que comenzó con el programa Artemisa, un programa nacional de seguridad con las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, la creación del Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación. Esta ley permitirá imponer sanciones penales a delitos como deforestación entre 5 y 12 años de prisión y multa entre 134 y 50.000 salarios mínimos. Financiación de invasión de áreas especiales con importancia ecológica, entre 8 y 15 años de prisión. La caza ilegal tendrá una pena de prisión entre 1 año y 4 meses hasta 4 años. Pesca ilegal entre 4 y 9 años, con una multa entre los 33 hasta 937 salarios mínimos. Aprovechamiento ilícito de los recursos renovables entre 5 y 11 años de prisión. Y multas que superan los 40.000 salarios mínimos, entre otras medidas. Con esta ley, Colombia es uno de los países que tiene la ley más fuerte en materia de delitos ambientales. La ley de pliegos tipo, que tiene como objetivo asegurar la transparencia en los procesos de contratación de obras públicas y garantizar la pluralidad de los participantes en las convocatorias, ha sido un tema fundamental para el Gobierno Nacional. Veamos la siguiente nota. La ley de pliegos tipo es una promesa de campaña cumplida y sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, que incorpora mejores prácticas en el sector y se evita la existencia de los denominados pliegos sastre. De igual forma, se crean condiciones para permitir la pluralidad de oferentes en los procesos de selección. Es con profunda alegría y entusiasmo que firmamos hoy esta importante ley de la República. Durante una larga campaña presidencial y una larga precandidatura, recorrimos muchos lugares del territorio, hablándole a los colombianos de la importancia de contar con instrumentos que fortalezcan la lucha contra la corrupción y sobre todo con mecanismos eficaces para que se acabaran esos carruseles de únicos proponentes. También incentiva la libre competencia y participación de los oferentes en los procesos de contratación y evita las malas prácticas que han imperado en el territorio nacional. Todas las obras de infraestructura, al igual que en todo lo relacionado con acueductos, tenemos que acabar esos elefantes blancos que desafortunadamente vemos todos los días a lo ancho y a lo largo del país. En cada municipio, en cada gobernación, en cada ministerio, en cada entidad del sector público, tenemos que lograr que las obras y los contratos y las licitaciones se hagan con una amplia concurrencia de proveedores para que la administración escoja quien ofrezca las mejores condiciones en todo sentido. El gobierno del presidente Duque ha sancionado Ley 2013 del 30 de diciembre del 2019. Obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y rentas. Adicionalmente, el jefe de Estado también sancionó la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, que obliga a todos los congresistas a hacer públicos los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Finalmente, también entró en vigor la Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019, que elimina la casa por cárcel para corruptos. De esta forma, se acaban los beneficios penales para responsables de delitos contra la administración pública y que afecten el patrimonio del Estado.
De esta manera llegamos al final de este capítulo especial sobre la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República para la legislatura 2021-2022, escenario en el que el presidente Iván Duque presentó un importante balance en materia legislativa y expuso la hoja de ruta de cara a lo que viene en el último año de su gobierno. Si quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto.